Muy buenas tardes, mucho gusto de compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos a conversar respecto de los indicadores de sustentabilidad en ganadería y la necesidad de su implementación para evaluar el avance en las mejoras de nuestros sistemas productivos. Primero que todo, quisiera agradecer la invitación a ser parte de este curso sobre indicadores ambientales y la gestión de establecimientos de bovinos de carne y leche, a todos quienes han hecho posible que estemos hoy día reunidos y por supuesto al Congreso de APA en el marco del cual se realiza esta primera actividad. Esta charla está organizada en tres secciones, una introducción, luego ejemplos de indicadores y algunas palabras hacia el cierre. Lo primero que quería revisar con ustedes es la importancia y la claridad de las definiciones cuando hablamos de indicadores y de la evaluación de estos indicadores en el tiempo. Es muy importante tener un piso de conversación basal que es igual para todos. Y entre ellos, los términos que me parecen de mayor relevancia a esta conversación son la intensificación, que corresponde a incrementar la producción por hectárea del trabajador o de los inputs que estamos ingresando en un sistema predial. Cuando hablamos de eficiencia, que nos referimos a la mayor producción de productos finales, ¿verdad? En relación a los inputs que ingresan. La rentabilidad, que es el costo, el valor monetario de las actividades que realizamos y el beneficio que existe sobre los costos de producción. Y finalmente la sustentabilidad en el sentido más amplio, que corresponde a realizar una producción que sea económicamente rentable, socialmente aceptable y ambientalmente viable, no solamente para nosotros o en el día de hoy, sino que también en el largo plazo. En general, la ganadería es muy relevante para nuestra sociedad, aporta alimentos nutritivos, lana, fibra, ¿verdad? Ropa, fuentes de nutrientes. En otros continentes es además un capital de trabajo, actúa como banco, ¿verdad? Cuando no queremos vender nuestros animales para descapitalizarnos, contribuye a la conservación del paisaje, de los ciclos del carbono y del agua también, y a la biodiversidad. Sin embargo, cada vez es más frecuente, ¿no es cierto?, que nuestros sistemas productivos estén muy presionados, no solamente desde el punto de vista económico debido a al alza en el costo de los insumos, sino que también bajo una presión muy fuerte desde la sociedad, en particular eh, por los componentes ambientales o el potencial impacto ambiental que nuestros sistemas productivos generan. Es importante tener presente que todo sistema productivo genera impactos en el medio ambiente. No hay sistema productivo no solamente en el ámbito agropecuario, sino que en todos los ámbitos de nuestra vida, todo genera impactos productivos y ambientales. Pero lo importante es poder alcanzar el mayor beneficio en producción con el menor impacto que seamos posible controlar. También es importante, yo creo, en el tiempo en el que estamos, no hablar de más producción, sino que hablar de mejor producción. ¿Ah? El concepto de intensificación 2.0. ¿Por qué se produce esta impresión de que la ganadería, en particular más que otros rubros agropecuarios, tiene un alto impacto en el ambiente? Porque decíamos que todos los sistemas productivos tienen pérdidas al medio ambiente. En particular en los sistemas ganaderos, la eficiencia de transformación de los alimentos que consume el animal en producto final es baja. Estamos hablando del 10% a escala productiva en predios experimentales de investigación. A veces alcanzamos el 30 al 35%, pero en general es muy baja. Por tanto, hay alto impacto o alta generación, ¿no es cierto?, eh, de estos, llamémosle, efectos colaterales de la producción, incluyendo impactos en el medio ambiente, tales como emisiones al aire, ¿verdad? Está muy de moda las emisiones de metano, de gases de efecto invernadero en general, emisiones al agua, como por ejemplo la lixiviación de nitratos o la contaminación de cursos de aguas superficiales con nitrógeno y fósforo, la generación de residuos, no solamente de residuos orgánicos producto del sistema productivo, sino que también de residuos en general, de plásticos, por ejemplo. Entonces, todo eso hace que la sociedad tenga una visión muy crítica de nuestros sistemas productivos. ¿Qué es lo importante cuando empezamos a hablar eh, de impacto? Es poder
claramente establecer dónde nosotros nos encontramos, porque eso nos permite avanzar hacia adelante en un camino de mejora continua. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde los indicadores juegan un rol fundamental. Entonces, no es lo mismo hablar de sistemas intensivos de producción, ¿no es cierto? Los feedlots, donde tenemos una alta nivel de proteína producido por hectárea equivalente, pero vamos a ver que los impactos potencialmente en estos sistemas productivos son mucho más altos que sistemas de subsistencia o sistemas basados en el consumo directo de pastura, por ejemplo, que tienen una menor producción de proteína por hectárea, pero cuyo impacto eh, es menor. Entonces, esto es lo que estamos comentando, ¿verdad? Tenemos los sistemas feedlot altamente intensivos donde el ingreso es muy alto. Nosotros veíamos que haya una alta producción de proteína y por tanto pueden optar a un nivel de ingreso muy alto, pero también su impacto ambiental es potencialmente alto. En comparación a sistemas pastoriles o sistemas extensivos de producción donde el beneficio económico, ¿verdad? Quizás no es tan alto como en estos otros sistemas, pero donde también el impacto ambiental que tienen es menor. Y esto es muy importante para el Cono Sur, ¿verdad? Para nuestros países. Este es un ejemplo de cómo en sistemas productivos intensivos los indicadores cambian, ¿ya? Y es ahí donde vamos entrando en el tema que nos atañe en este curso. Este es el balance de nitrógeno en varios países en consideración de la cantidad de soya que importan. ¿Ya? Son países productores ganaderos, pero que importan soya de otros países, por ejemplo, de Brasil, de Argentina. Y vamos a tomar el ejemplo de Japón, ¿no es cierto? Aquí está el balance de nitrógeno equivalente por hectárea para los sistemas productivos de Japón entre 1960 y el 2011. Y ustedes ven que el balance de nitrógeno aumenta en relación directa a la importación de soya, es decir, a la importación de nutrientes en ese sistema productivo. Este es un ejemplo de un indicador aplicado a la toma de decisiones. Lo mismo pasa con Holanda, por ejemplo, de nuevo entre 1960 y la década del 2018, ¿no es cierto? Por ahí cercano al 2020, y vemos que claramente la importación de soya ha resultado en un balance de nutrientes en exceso, ¿no es cierto? En Holanda con concentraciones o con excesos de nitrógeno que van desde cercano a los 200 kilos, y fíjense ustedes que alcanza un plató alrededor de los 600 kilos de nitrógeno por hectárea. Lo mismo pasa con la importación de grano de maíz, solo que el maíz se importa, ¿verdad? Principalmente como fuente de energía, no como fuente de proteína, y por tanto el impacto que tiene en el balance final es un poco menor que cuando analizamos la soya. Entonces, ¿qué pasa cuando nos intensificamos? ¿No es cierto? Los potenciales excesos o las pérdidas al ambiente aumentan, y esto es lo que muestra esta gráfica. Esta es la producción de proteína por hectárea equivalente de un sistema productivo en relación a los potenciales impactos que genera por hectárea, y vemos que en la medida que buscamos aumentar la producción, aumentamos la compra de fertilizantes, por ejemplo. ¿No es cierto? Lo que habitualmente ocurre en países desarrollados es que después aparece una normativa que impide, ¿no es cierto?, que limita la cantidad de fertilizante o de nutrientes que podemos aplicar por hectárea. Por ejemplo, en Holanda hoy día está controlada la cantidad de nitrógeno que se aplica por hectárea, lo mismo la cantidad de fósforo. En Nueva Zelanda, por ejemplo, partió hace un par de años una normativa que limita el uso del nitrógeno inorgánico en ciertas cuencas también. Entonces, ¿qué ocurre? Que con el tiempo y la aparición de la normativa, la cantidad, ¿no es cierto?, de fertilizante que podemos comprar va bajando. Después, ¿no es cierto?, en la medida que aumentamos la producción, generamos más residuos orgánicos, eso lo sabemos todos, ¿no es cierto? Entonces aumenta la cantidad de residuos que se generan en ese sistema productivo. En respuesta al aumento de producción, ¿no es cierto?, animal, tenemos un mayor o un aumento en la compra, ¿no es cierto?, de alimentos, como veíamos en las gráficas anteriores. Y, por tanto, las emisiones o el exceso, ¿no es cierto?, por hectárea que se genera también va aumentando, y así aumenta el impacto por hectárea. Entonces,
Es debido a estos fenómenos que se requiere contar con indicadores, ¿no es cierto?, que nos permitan evaluar primero el estado, dónde estamos, en qué punto, ¿no es cierto?, de esta línea estamos con nuestros sistemas productivos y después cómo podemos ir cambiando los impactos, reduciéndolos si es que existen y avanzando en un proceso de mejora continua. Entonces, primero, un breve paréntesis, ¿no es cierto? La intensificación es a todo nivel, no solamente ocurre a nivel predial, o a nivel de un potrero, sino que también ocurre a nivel regional y de nuestros países y por tanto es importante mirar a distintas escalas qué es lo que está pasando. También hay distintas magnitudes, ¿no es cierto? Los impactos en el aire a veces son menores, los mayores impactos son en el agua, por ejemplo, entonces hay distintas fracciones del ambiente al cual tenemos que mirar y por tanto los indicadores que escojamos tienen que cubrir, ¿no es cierto?, esta variedad de ámbitos. Después, el nivel productivo óptimo para cualquier sistema de producción, no solamente el ganadero, es móvil. No es lo mismo el sistema, el punto óptimo de producción que considera aspectos sociales, ambientales y económicos para mi sistema productivo que para el que tengan ustedes. ¿Ya? Eso va cambiando y es importante también comprender esto porque no podemos dar una receta única, ¿no es cierto? Cada sistema productivo va a tener que buscar sus propias soluciones. La eficiencia y la rentabilidad en general aumentan cuando aumentamos la intensificación, pero también los riesgos asociados a la sostenibilidad de los sistemas productivos también disminuyen. ¿Ya? Un claro ejemplo ha sido el alza de los fertilizantes, ¿no es cierto?, de los insumos en el último periodo, que ha hecho que varios tipos de sistemas productivos hoy día se encuentren en una situación más frágil o más susceptible, ¿no es cierto?, económicamente que lo que estaban hace un par de años cuando el valor de los insumos era menor. Ahora, no podemos pensar en la intensificación sin considerar los riesgos ambientales que esto puede generar. Y por eso yo les hablaba que es mejor hoy hablar no de más producción, pero de mejor producción, haciendo estas consideraciones sociales y ambientales, no solamente económicas y productivas. Y lamentablemente se requieren en muchos casos, en particular en los países desarrollados, ha sido la experiencia de que para recuperar la sostenibilidad ambiental se requiere establecer normativas y sistemas muy restrictivos de operación. Y por eso es muy relevante en nuestros países y en nuestros sistemas productivos en Latinoamérica no alcanzar, ¿no es cierto?, los niveles de intensificación o niveles de impacto que se han observado en otros países desarrollados. Por eso es muy importante poder evaluar a través de indicadores antes, ¿no? No cuando el problema está establecido, sino que evitar estos problemas, alcanzar una intensificación sostenible. Entonces, respecto de los indicadores, yo les voy en general a pedir disculpas porque estoy ahora en Nueva Zelanda y no hay acentos acá, así que he tratado de colocar los acentos de otra manera, pero en general no hay acentos en la presentación. Lo más importante es que si no tenemos indicadores, no sabemos dónde estamos. En esta línea que les mostraba yo, ¿verdad? Es importante saber dónde nos encontramos para poder avanzar. Los indicadores ayudan a incrementar la transparencia que existe en el sector y nos permite tener respuesta cuando tenemos presión, ¿no es cierto?, a través de políticas públicas o de otros stakeholders, por ejemplo, de la sociedad en general o de otras actividades económicas. Es muy importante tener datos. La decisión debe estar basada en información. ¿Ah? Son muy importantes y nos ayudan a detectar los puntos claves, ¿no es cierto?, lo que se denomina en inglés los hotspots. En algunos casos, como decíamos, podrá ser la calidad de agua, en otros casos será la calidad del aire o la transmisión de patógenos, ¿no es cierto? Hay distintos ámbitos donde nos tenemos que evaluar. Y el tener indicadores nos permite verificar el progreso y la efectividad de las intervenciones que realizamos. Por tanto, si esperamos mejorar, debemos tener indicadores. Es importante que estos indicadores sean mirados en un trabajo continuo, es decir, no basta una foto. La foto está bien, nos permite probablemente establecer la línea base, conocer dónde estamos, pero se requiere un trabajo continuo de mejora y lo ideal es que miremos de mediano y largo plazo, no de corto plazo, para poder evaluar el impacto real de las medidas que estamos implementando. Lo importante es avanzar. A veces nos ahogamos, ¿no es cierto?, pensando en un cúmulo de indicadores o en los potenciales impactos, en cómo los vamos a enfrentar, pero lo importante es que podamos avanzar.
¿ya? Y idealmente cuando hacemos trabajos a niveles de grupos de productores o en investigación, lo ideal es poder tener un abanico de indicadores que nos permita detectar diferencias entre regiones o tipos de sistemas productivos, por ejemplo, los estabulados respecto de los más pastoriles, o entre regiones, ¿ah? Entre predios diferentes. Entonces, es importante hacer estas consideraciones cuando elegimos los indicadores con los que queremos trabajar. Otro aspecto que es importante es que no cualquier indicador, no da lo mismo el indicador que escojamos, ¿ah? Lo importante es que estén bien fundados, bien fundamentados, que existan protocolos y metodologías aceptadas para su cuantificación. Tenemos que considerar que hay restricciones asociadas a la selección de los datos de actividad, o sea, las características del sistema productivo, del factor de emisión, si son nacionales, si son internacionales, qué implicancia tiene eso para el cálculo. Tenemos que trabajar en los reportes. Lo ideal es que sean homogenizados de manera que la información que genera un grupo de trabajo sea comparable con la que genera otro y podamos, ¿no es cierto?, hacer estos análisis más de escala más amplia, comparando sistemas productivos o regiones, por ejemplo, y debe existir control de calidad y verificación, ¿ya? No nos podemos quedar contentos solamente con cuantificar o con determinar un indicador. Tenemos que poder evaluar, ¿no es cierto?, cómo estos indicadores cambian en el tiempo, asegurando la calidad de la información que vamos generando. En particular, en temas ambientales, es muy importante el control de calidad y verificación porque estos son temas muy sensibles. La información que se genera utilizando indicadores no solamente va a ayudar a la toma de decisión a nivel predial, sino que muy probablemente va a tener un impacto muy alto en la toma de decisiones a nivel más político. Y por tanto, tenemos que estar muy seguros del dato, ¿no es cierto?, del número que estamos otorgando. Y es muy importante poder armonizar los procesos. Como les decía, si estamos en distintos grupos trabajando en estos temas, lo ideal es poder al menos armonizar el trabajo que se realiza de manera tal que los datos sean comparables. ¿Cuáles son los criterios? Cuando queremos escoger un indicador, ¿qué criterios básicos tenemos que considerar? Primero, que sean robustos, o sea, que estén validados por investigación, que tengan métodos de cálculo adecuados, que sean medibles. Muchas veces uno se enamora con un indicador porque piensa que va a dar una visión muy importante, pero son difíciles de cuantificar o no son costo efectivos, como vamos a ver más adelante. A veces hay restricciones prácticas, los registros no están. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos siempre a nivel de producto? Que es que no hay registros. Hay memoria, hay libretas, hay apuntes, pero pocas veces hay registros a lo largo del tiempo. Esa es una gran limitación. Deben ser de fácil interpretación. Hay algunos que son más interesantes desde la perspectiva de la investigación y vamos a revisar en la presentación un par, pero no son tan de fácil interpretación cuando queremos conversar con los productores, por ejemplo. Deben ser costo efectivos en relación a la información que reportan, ¿verdad? Deben tener una sensibilidad adecuada, eso significa que deben poder cambiar si nosotros cambiamos el manejo, para que den respuesta a las acciones que estamos o reflejen el impacto de las acciones que estamos implementando. Y tenemos que poder considerar también el impacto del desarrollo de políticas públicas y por tanto algunos de ellos debieran considerar también estos aspectos. Esto es un ejemplo de los indicadores ambientales que se usan en países de la Unión Europea, en el grupo más amplio de países de la Unión Europea, y ustedes se fijan acá que hay un grupo que es de alta prioridad. Estos son los básicos con los que trabaja la Unión Europea, y hay algunos otros que son complementarios. Por ejemplo, el consumo de fertilizantes o de pesticidas, la cantidad de agua que se usa en riego, el uso de energía, el manejo del suelo, la cubierta del suelo, si se usa cero labranza o no, por ejemplo, cómo se manejan los residuos orgánicos, cómo se aplican los residuos orgánicos, el balance de nitrógeno y así. Entonces, si ustedes se fijan, abarcan distintos ámbitos: uso de energía, uso del agua, manejo de residuos, uso de nutrientes. Entonces, abarcan distintos ámbitos que fueron de interés de la Unión Europea cuando se seleccionaron. Y ese es el análisis que tenemos que poder realizar para nuestro sistema. Vamos a revisar algunos ejemplos de indicadores. Em, la eficiencia de uso de nitrógeno o los balances de nitrógeno es un indicador que es bien conocido, se usa ampliamente. Habitualmente se determina la relación entre los inputs de nitrógeno en un sistema productivo y los outputs. Esto es en producto final, es decir, en leche producida o en carne, en fibra. Y lo que se busca es poder establecer la línea óptima de producción,
¿ya? Y esa línea óptima de producción varía de acuerdo a las características de nuestro sistema. Por ejemplo, en este caso estamos asumiendo que hay un 50% de eficiencia del uso del nitrógeno, es decir, un 50% del nitrógeno que ingresa al sistema se transforma en producto final, lo que es extremadamente alto, ¿ya? Como decíamos, todo lo que esté por debajo de esa línea se considera ineficiente y todo lo que esté sobre esa línea se considera eficiente. El riesgo está, ¿no es cierto?, cuando estamos siendo ineficientes, es que estamos acumulando excesos de nitrógeno y por tanto podemos potencialmente tener un impacto mayor en el medio ambiente, y cuando estamos en el otro extremo, ¿no es cierto?, tendemos a que los sistemas estén en déficit, ¿ya? Entonces, lo importante es poder encontrar el justo balance para el sistema productivo, para los sistemas productivos que nosotros estamos analizando, y de allí la necesidad de tener, ¿no es cierto?, un objetivo, una claridad en el objetivo. Este es un ejemplo de aplicando este concepto para predios en Nueva Zelanda y Europa. Se tomaron los balances, ¿no es cierto?, de nitrógeno de distintos sistemas productivos, y ustedes ven que la eficiencia fue mucho menor, ¿no es cierto?, que la que mirábamos en la gráfica anterior. Vemos que gran parte de los sistemas productivos está con eficiencias de entre el 20 y el 40%. En nuestros sistemas productivos en Latinoamérica, en realidad andamos alrededor del 20%. ¿Ya? Y ningún sistema productivo tuvo una eficiencia mayor al 40%, es decir, estos son sistemas de producción de leche. Aún sistemas de producción de leche relativamente intensivos en su manejo tienen eficiencias de producción que son regulares, ¿ya? Y ese es el desafío. Otro indicador, ¿no es cierto?, la intensidad de emisión, es decir, la relación entre la cantidad de producto que generamos y las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta gráfica muestra la generación de gases de efecto invernadero por región en el mundo. Aquí está nuestro continente, ¿no es cierto? Sudamérica y Centroamérica en naranja, aquí está Norteamérica, Asia, ¿no es cierto?, con un gran jugador China. Estas son emisiones totales. Si nosotros miramos esto, decimos, bueno, nuestros países, quizás salvo Brasil, no tienen problemas de emisiones de gases de efecto invernadero. El problema está en China, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en India o en Rusia. Y nos olvidamos del tema. Sin embargo, cuando empezamos a mirar la intensidad de emisión, que es la relación, como decíamos, entre la cantidad de proteína producida y el costo en gases de efecto invernadero que eso implica, vemos que hay zonas en nuestro continente que tienen una baja eficiencia, ¿ya? Donde la cantidad de proteína generada por la cantidad total de emisiones que genera ese sistema es muy pequeña, ¿no es cierto? Menos, eh, en este caso, son los kilos de CO2 por kilo de proteína. El indicador está al revés y vemos que tenemos poco CO2 por kilo de proteína, salvo en ciertas zonas, ¿no es cierto?, donde es extremadamente caro producir un kilo de proteína desde la perspectiva del CO2. Entonces, de nuevo, teníamos emisiones totales, no eran problema. Cuando lo midamos como intensidad de emisión, la realidad cambia, y de allí la importancia de escoger los indicadores adecuadamente. Este es otro ejemplo de cómo miramos la intensidad de producción. Ahora, si miramos al sistema productivo per se, vemos que hay, también son los kilos de CO2 por kilo de proteína, y vemos que en la producción de carne de pollo o la producción de huevo tiene valores muy bajos, es decir, es muy eficiente. Poquito CO2 por una alta concentración de proteína, mientras que hay otros sistemas productivos que naturalmente tienen una eficiencia más baja, como los sistemas rumiantes, ¿verdad? En particular la producción de carne y la producción de leche en este caso, ¿ya? Entonces, todo depende de lo que queramos demostrar y dónde estemos ubicados. Este es otro ejemplo, intensidad de emisión, pero mirando a la producción primaria. Vemos cómo aquí tenemos el rendimiento, kilos de materia seca por hectárea de distintos cultivos, ya les voy a comentar, y esta es la intensidad de emisión. Y ustedes ven que hay una relación inversa, es decir, en la medida que podemos producir mayor cantidad de materia seca
con una menor cantidad de emisión de CO2, medida como, por ejemplo, uso de fertilizante nitrogenado, nuestra intensidad de emisión disminuye. Y esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, cuando hablamos de maíz. Estas son producciones de maíz, ¿no es cierto? Donde a una misma dosis de nitrógeno empleada, las emisiones son mucho más bajas, la eficiencia del nitrógeno es más alta que cuando hablamos con pasturas, por ejemplo, que aunque usen menos nitrógeno, tienen menor producción de materia seca y por tanto su intensidad de emisión es más alta. Entonces, para ir cerrando esta presentación, lo más importante es que no hay una solución única, así como no hay un indicador que nos vaya a dar la respuesta, no hay una solución única para nuestros sistemas productivos y por tanto tenemos que poder evaluar distintos indicadores que nos permitan reflejar la realidad de los sistemas productivos que estamos analizando. Se van a requerir grupos de acciones y de manejo. Esto es lo que en inglés se define como una caja de herramientas, como un toolbox, donde vamos a poder analizar el impacto de indicadores asociados al agua, al suelo, ¿no es cierto? Y cómo van evolucionando en el tiempo. Es importante el monitoreo, el reporte y la verificación, ¿no es cierto?, de los indicadores, puesto que nos permite demostrar dónde estamos y poder tener una conversación objetiva, ¿no es cierto?, con otros rubros, por ejemplo, y poder demostrar en el tiempo cómo vamos avanzando. Siempre esto es mejora continua y hay que pensarlo en el mediano y en el largo plazo. Es importante usar protocolos y guías que estén aceptadas de manera tal que los indicadores y la información que generamos sea comparable, ¿no es cierto? Y pueda ser aceptada como referencia para nuestros sistemas productivos. Debemos seleccionar un mix de indicadores que nos permita reflejar la realidad del predio, de los sistemas productivos que estamos analizando. Debemos ser consistentes en el largo plazo. Eso quizás es lo más difícil en investigación porque las fuentes de financiamiento no son de largo plazo y cuando trabajamos con productores porque los manejos cambian en respuesta a decisiones económicas, por ejemplo, y eso nos impide a veces avanzar en estos temas. Finalmente, sin información, no se puede tomar decisiones, ¿no? Eso decía originalmente la frase. La verdad es que tomamos decisiones sin información, eso es lo más frecuente que hacemos, tomamos decisiones a nivel predial sin información, pero lo correcto es decir que sin información correcta, no solamente sin datos, sino que datos transformados en información para la toma de decisiones, no debemos tomar decisiones. Esa es la principal recomendación. Para cerrar, muchísimas gracias por su atención y espero que la jornada sea fructífera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por tu presentación. Podemos dejar de grabar. Sí, voy. No lo encuentro. Aquí vas a tener que Abajo, editar al final. Vas a tener que cortar el final, pero no lo en encuentro. record creo que tenéis. Ah, sí.